Les voy a leer otro cuento del libro Maleducada de Silvia Schuher. En este caso les voy a leer Pequeña Grandeza, que ocurre en el año 1963, cuando los alumnos pasaron de primero a segundo año. En segundo tocó María Luisa, lo sabíamos. En esos tiempos casi todos los maestros trabajaban hasta jubilarse en la misma escuela, e incluso en el mismo grado. Así que no había sorpresas. María Luisa tenía la cara plisada y un gesto apretado en los labios. Era la maestra más antigua del colegio, decían. Y la verdad es que parecía haber sido vieja desde siempre. Al menos así la veía en las fotos enmarcadas del personal docente, que año tras año se agregaban a las paredes de la galería. Así además la recordaban nuestros padres, algunos de los cuales habían sido sus alumnos tiempo atrás. Pero la vieja era buena, decían también. Y sí, mala no era. María Luisa no gritaba, tenía buen carácter. Y, para alivio de los que al principio nos habíamos asustado por sus rasgos fruncidos, resultó pasable, inofensiva, hasta olvidable, diría, si no fuera por lo que nunca olvidé. Se presentó el primer día con palabras de rutina, pero amables, sin aspaviento, sin emoción, y durante una semana repitió como 1000 veces nuestros apellidos mirándonos a la cara para tratar de reconocernos. Al mes de iniciadas las clases, al grado llegó Martita, una compañera nueva. En realidad era Marta, pero como tenía el tamaño y el aspecto de una muñeca, de entrada nomás María Luisa la llamó Martita. Y no solo la llamó así en diminutivo y por el nombre, como no lo hacía con ninguno de los otros, sino que además se ocupó de ella con vocación de sopapa. «Mira estos risitos de oro», la presentaba como un trofeo a las otras maestras, porque en todos los recreos se paseaba con ella por el patio. Hasta parecía más joven con la nena de la mano, una abuelita dulce. «Tiene piel de porcelana», nos advertía a nosotros, solo para que al hablarle la tocáramos poco o no la rompiéramos de un empujón. Y es que Martita era tan breve y leve que hasta el más delicado de segundo al lado de ella parecía un yeti. En cuanto a Martita, sin duda era escasa, pero además chica. Tenía un año menos que el resto de la clase y se le notaba. Las cuentas no le salían nunca, tardaba en copiar el pizarrón y le costaba leer. No es que fuera tonta, al contrario, sabía muy bien cuáles eran sus dificultades escolares, pero sabía también qué encantos le sobraban para compensarlas. Además de chiquita, era linda, estaba siempre impecable, sabía cantar, se movía con gracia, prestaba sus útiles sin temor a perderlos. Nunca los perdía porque María Luisa se encargaba de recuperárselos y hacía todo lo posible para mezclarse entre nosotros disimulando su coronita. Tenía muy claro cuánto le convenía que María Luisa le estuviera encima, pero sabía también que enfrentada a los compañeros se moriría de aburrimiento. Al principio, la obvia predilección de María Luisa hacia Martita nos cayó como un cachetazo, aun cuando, desde la llegada de la nena, el gesto de la maestra se había edulcorado. Pero saber que ese camino dependía de una sola y única alumna, para el resto resultaba insultante. Si se quiere, cruel. Y es que definitivamente el amor que Martita provocó en María Luisa no derramó una sola gota sobre los demás. Como todos los años, en mayo empezaban los actos. 2 semanas antes de cada celebración, las maestras sorteadas para preparar los números pasaban por los grados reclutando chicos. A veces para engrosar el coro de la profesora de música, otras para hacerlos ensayar algún personaje en la horita principal. A todos nos gustaba el 25 de mayo por los trajes de damas y caballeros antiguos. Les daban prioridad a sus propios alumnos, pero a pedido de la directora hacían participar al resto de la escuela. La cuestión es que, mientras cursábamos segundo, desde el primer acto patrio en adelante, cada vez que los maestros pasaban por nuestro grado para detectar talentos, María Luisa ofreció a Martita, más o menos con estas palabras: «Te presto a mi nena, es graciosa, entonada y se aprende los libretos en un santiamén». Se la llevaban, claro, a Martita.
La nena era un encanto y nadie iba a discutir con María Luisa. Era la más vieja del colegio y además no escuchaba razones. A esa altura, en verdad, no escuchaba ni razones ni otras cosas porque andaba medio sorda. Lo cierto es que mientras cursábamos segundo, perdón que lo repita, cuando en los actos terminaban los discursos y empezaban los números, aunque no fuera la protagonista, Martita siempre llamaba la atención. Si había que interpretar una coreografía con paraguas, por ejemplo, se destacaba porque el paraguas cerrado era más alto que ella y causaba gracia. Si había que cantar, su voz clavaba en el tono preciso. Si había que recitar un poema, jamás se equivocaba las estrofas. Todo lo cual obviamente acrecentaba su popularidad entre los docentes. Hacía que madres y padres, menos los de Martita, claro, se mordieran los labios de envidia y alimentaba el amor de María Luisa que no cabía en sí de la felicidad que le causaba ver a sus ricitos de oro sobre el escenario. Y así, mientras Martita brillaba arriba y abajo de las tablas, los demás sobrevivíamos, acostumbrados a la opacidad. Eso sí, unidos, hermanados por el poco entusiasmo que despertábamos en la maestra. Pero un día, a Leticia Freire se le ocurrió pedirle a María Luisa que la dejara cantar una canción a ella sola, en el acto que se avecinaba, y que justamente organizaba nuestra maestra. Era el del Día de la Tradición. Leticia se había aprendido un tango y quería compartirlo, o no. Tal vez lo que pretendía era algún aplauso, como los que siempre se le dedicaban a Martita. En cualquier caso, merecía su oportunidad. Como era previsible, María Luisa le contestó que no, moviendo la cabeza con desdén y dio por terminada la cuestión. Hasta que varios días después del primer intento, Freire volvió a la carga. Imposible olvidar a María Luisa diciendo de nuevo que no, pero ahora con un sermón alucinado en que nos advertía todo sobre los peligros de la vanidad. Que los actos escolares no se habían inventado para lucimientos personales, repetía, y miraba a Leticia con ojos de trompo. Y Leticia le aguantaba la mirada. Se la aguantó hasta que no pudo más y herida de muerte bajó la cabeza. ¿Y si yo cantara con ella?, se oyó de repente. Era la voz de Martita que sonaba como un martillazo de ángel. ¿Y si yo cantara con ella? ¿Y si yo cantara con ella? Todos la miramos perplejos y hubo un silencio con olor a desafío que hasta hoy me provoca bienestar. Bueno, suspiró sorprendida María Luisa. Mañana lo hablamos. Finalmente, y con la promesa de que Martita también entonaría el tango, ella aseguró que lo sabía de memoria. La participación de la alumna Freire se acordó como cierre del acto del Día de la Tradición. Y el gran día llegó. Hubo himno, discurso, pericón con Martita bailando, coro, bandera de ceremonias, recitado de Martín Fierro con Martita recitando y timbre de salida. El tiempo para el tango no alcanzó. La decepción de Leticia Freire fue tan demoledora como delicadamente poderoso el reclamo de Martita la maestra. María Luisa no tuvo más remedio entonces que juntar a los padres de segundo y pedirles que se reunieran en el aula. «Un minuto nomás, rapidito», repetía, «para una sorpresita». Allí presentó a las dos niñas cantoras que como broche de oro interpretarían un tango. Padres, madres, alumnos y hermanos no habían terminado de ubicarse en el aula de segundo cuando la maestra dio la orden de que las chicas empezaran a cantar. «Vamos, niñas, empiecen». Entre el ruido de la gente que se acomodaba, saludos, comentarios, pupitres que se corrían para que algunos pudieran sentarse y quejas de los que querían volver a sus casas, Leticia Freire empezó a cantar el tango La Calecita con Martita al lado. Llora la calecita de la esquinita sombría. «Silencio, por favor», gritó al fin María Luisa porque no escuchaba la voz de Martita. Y el silencio se hizo. Y Martita siguió sin escucharse. Permaneció muda al lado de Freire, que cantó el tango sola hasta el último compás. Su voz era preciosa. Con un aplauso rápido y deslucido, nadie quería perder un minuto más de aquel feriado. La reunión se dio por concluida. En el momento en que el aula se desalojaba,
María Luisa se acercó a los padres de Martita y les pidió disculpas. Había cedido al capricho de una alumna a costa de avergonzar a otra. Mientras hablaba y trataba de acariciar a Martita, que la esquivaba con sorna, Leticia Freire se iba saltando hacia la salida del colegio. Estaba feliz. Iba por el pasillo de piso cuadriculado pisando solo las baldosas negras. Las blancas, decía, traían mala suerte. Y colorín colorado, colorado colorín, Pequeña grandeza del libro Maleducada de Silvia Schuher llegó a su fin.